Estimados estudiosos del aula de matemáticas financieras, muy buen día. Mi nombre es Jorge Mario Cortés. Esta es nuestra primera videoclase del aula. Entonces, pues el tema que se va a abordar el día de hoy es sencillo, es básico, relacionado con un elemento presente y necesario en el tema de las finanzas y el cual tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Bien, en nuestro tema del día de hoy, en el valor del dinero del tiempo, pues tenemos un objetivo específico, en el cual pues tenemos el de entender y comprender pues lo que hace referencia a ese concepto del valor del dinero en el tiempo, cuáles son sus implicaciones y por qué es importante conocerlo en el contexto de las matemáticas financieras para poderlo aplicar en los diferentes tipos de ejercicios o situaciones que se presenten, todo ello en aras de pues poder tomar unas decisiones adecuadas en los casos en que sea necesario pues aplicarlo. Básicamente la mayoría de todo lo que gira alrededor de las matemáticas financieras, pues va a estar alrededor o va a girar también en torno a este concepto del valor del dinero en el tiempo. Bien, para ello pues se ha desarrollado esta presentación en donde inicialmente pues vamos a mirar la definición de lo que es el valor del dinero en el tiempo. En una segunda instancia miraremos el contexto. El contexto pues hace referencia a mirar la realidad económica, comportamental, etcétera, etcétera, en el cual pues se desenvuelve el ser humano, es decir, su cotidianidad y cómo dicho concepto pues está ligado o está inscrito en lo que hacemos a diario. Un tercer elemento pues tiene que ver cuál es la importancia en las finanzas pues de ese concepto, cómo repercute ese elemento, ese factor en la toma de nuestras decisiones y finalmente pues miraremos en un cuarto punto pues unos ejemplos relacionados con la aplicación de este concepto. Bueno, también pues para cerrar en la parte de la temática, pues como quinto punto y final pues miraremos lo que es las conclusiones y la bibliografía recomendada. Bien, cuando iniciamos nuestro recorrido por el cumplimiento de este objetivo, en el cual el entendimiento de ese concepto del valor del dinero, pues tenemos una serie de factores o elementos que están alrededor del mismo. Entonces, por ejemplo, cuando desglosamos el concepto, pues miramos que existen tres grandes palabras claves, las cuales son necesarias entenderlas pues para mirar la dimensión del mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, pues tenemos que nuestras grandes palabras claves son valor, dinero y tiempo. Entonces vamos a mirar qué hace referencia ese tipo de valor. ¿A qué valor estamos hablando? Cuando hablamos de valor, uno dice, bueno, básicamente uno mira eso en términos monetarios. Pero cuando hablamos de términos monetarios, hay que tener en cuenta que estamos hablando desde una medición. ¿Sí? Por eso digamos que esta imagen es muy representativa hacia ello, que todo tipo de valoración implica una medición, establecer ese valor en una unidad específica con la cual yo pueda compararlo con otras situaciones. Entonces, por lo general, todo tipo de situación o hecho económico, pues nosotros siempre lo vamos a tener en términos monetarios, porque es nuestra unidad de cómo medimos y comparamos frente a otras situaciones. Es nuestro segundo concepto relacionado, pues es el dinero. Básicamente el dinero es el medio con el cual nosotros generamos todos los procesos de intercambio en una transacción comercial. Con el dinero nosotros podemos adquirir nuestros bienes, podemos pagar nuestros servicios, pagar nuestros tipos de gustos, necesidades, etcétera, etcétera. Entonces el dinero como elemento o de trueque para intercambiar un bien por otro, pues se constituye nuestro elemento clave en este análisis o estudio que realizamos frente a este concepto importante en las finanzas. Pues hay que recordar muy bien que las finanzas, pues su foco es manejar o transar con las transacciones
económicas, pues más valorado en términos monetarios. Entonces, de ahí de la administración del dinero es importante considerarlo en el momento en que comprendemos este concepto. Y pues finalmente, cuando hablamos del tiempo, pues estamos también hablando de una unidad de medida. Entonces el tiempo lo podemos mirar hacia atrás, hacia el pasado o hacia adelante, hacia nuestro futuro. Generalmente, o lo que no nos más nos importa, digamos, en el aspecto de las finanzas, es que nuestro punto de mirada es hacia adelante, hacia el futuro, donde pues tenemos diferentes situaciones de riesgo e incertidumbre que no conocemos y es de allí donde las finanzas pues van a jugar un papel importante porque de acuerdo como nosotros valoremos, midamos nuestras transacciones y movamos este recurso que es el dinero, pues ese nos va a permitir a nosotros o bien por un lado generar una ganancia o también generar un ahorro o por el contrario que nos lleve a que no tengamos ninguno de estos y nos lleve a una situación de pérdida. Entonces el tiempo es un factor importante en la medida o en la valoración de estos aspectos porque este dinero que tenemos aquí, el dinero, se ve afectado por una situación específica, pues que ya la vamos a abordar. Entonces, ese dinero, como les mencionaba, pues se ve afectado en el tiempo. ¿Por qué se ve afectado en el tiempo? Por un fenómeno presente en la economía que ocurre año a año, día a día, etcétera, etcétera, y se denomina la inflación. La inflación básicamente hace referencia a la pérdida del poder adquisitivo del dinero o a la pérdida de esa capacidad de que nosotros podamos adquirir nuestros bienes. Esta imagen aquí representada pues es un ejemplo de cómo se puede ver esa situación en donde los precios a medida que van transcurriendo el tiempo pues van aumentando. Si los precios de los bienes aumentan, pero por ejemplo nuestros salarios disminuyen o se mantienen constantes, pues aquí la imagen representada es muy gráfica e intuitivo y nos puede decir, no, pues que ya no podemos alcanzar esos mismos bienes con la misma capacidad o dinero que ya teníamos disponible. Entonces, hacer lo que hace referencia a la inflación, un fenómeno que ocurre a través del tiempo, en el cual pues el dinero pierde su valor o su poder de adquirir los mismos bienes que en una fecha específica podíamos comprar. Entonces, digamos que esa es la imagen de la que tenemos aquí representada y no es uno de los elementos a tener en cuenta al momento en que nosotros analizamos muchas de las situaciones que ocurren en el mundo financiero. Entonces, para nosotros una línea de tiempo es importante al momento en que vamos a tomar cualquier tipo de decisión. Hoy estamos aquí en el año 2017 y cuando nosotros queremos o deseamos llevar a cabo algún tipo de proyecto, por ejemplo, a corto plazo en el 2018 de estudiar, de tomar unas vacaciones, o por ejemplo hacia adelante, hacia el 2020 de adquirir, por ejemplo, una vivienda, o hacia el 2019, por ejemplo, de adquirir un carro, pues todo eso siempre va a implicar el movimiento de este recurso del dinero, porque van a ser bienes productos que buscamos para satisfacer un tipo de necesidad, ya sea una necesidad puntual de nuestro cuerpo, por ejemplo, la alimentación, o una necesidad, digamos, de suplir un medio de transporte, un vestuario o un gusto específico. Entonces, siempre en todo ese tipo de situaciones que estamos mirando hacia nuestro futuro, pues siempre va a estar involucrado el dinero. Pero hay que tener en cuenta que el dinero, a través del tiempo, pues pierde su poder adquisitivo. ¿Sí? Ellos lo podemos ver en este ejemplo, en este tipo de contexto. Por ejemplo, supongan que en este año, en el 2017, pues tenemos este valor de 200.000 pesos, que nos lo regalen. Listo, aquí en este año. Con esos 200.000 pesos yo puedo, por ejemplo, comprarme unos zapatos, puedo comprarme un pantalón, puedo comprarme una camisa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente estos elementos. Pero, ¿qué ocurre si nosotros con esos mismos 200.000 pesos nos trasladamos por allá hacia adelante, por ejemplo, hacia el año 2020?
tenemos en términos nominales el mismo valor, sí, los mismos 200.000 pesos, pero ¿qué es lo que ocurre? Por el efecto de la inflación, del aumento en los precios hacia el 2020, pues yo ya no voy a poder comprar los mismos elementos que compré aquí en el año 2017. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el 2020? Posiblemente pueda comprar unos zapatos y digo posiblemente puedo comprar una camisa porque hay un elemento de incertidumbre durante todo este lapso, durante todos estos 3 años. Aquí pues va a haber un lapso en donde yo no sé qué va a ocurrir con, con los precios de este elemento aquí, estos zapatos o de esta camisa. Entonces, lo que sí muy posiblemente sé es que con este mismo valor que yo tenía aquí, no es igual al mismo valor que yo tengo acá, porque yo ya no voy a poder comprar o adquirir los mismos bienes. Así, en términos nominales, sea la misma cantidad, pero en términos de poder adquirir o comprar o hacer un proceso de intercambio, pues va a resultar que lo que voy a adquirir es menos. Entonces, por eso es que se dice que en términos de poder adquisitivo, pues el dinero en este caso sí va a ser es diferente. ¿Por qué? Porque en términos nominales pues se va a mantener igual, pero en términos de poder adquisitivo no, porque no voy a adquirir lo mismo. Entonces es así como podemos ver el funcionamiento muchas veces de la economía por la ley de la oferta, de la demanda, en donde pues hay una serie de oferentes que lanzan al mercado diferentes tipos de productos y los demandantes que somos los que adquirimos dichos productos. Entonces, de acuerdo a esos juegos eh, y leyes económicas, pues va a ocurrir que la inflación genere este tipo de situación. Entonces allí es donde las finanzas pues juegan un papel importante, porque si nosotros comprendemos este contexto y nosotros estamos en un momento, en todos los días estamos tomando decisiones. Así, por ejemplo, alguien que en la oficina va a ir a almorzar el día de hoy, entonces debe decidir si en su almuerzo, por ejemplo, se gasta 6.000, 7.000, 8.000 o inclusive 20.000 o 50.000 pesos en su almuerzo. Entonces está mirando es hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, cada decisión que uno tome y esté involucrando el dinero es un elemento clave entender este contexto de que cada día que pasa, pues los precios estarán en un proceso de aumento generalizado y que nuestro dinero, pues a medida que transcurre el tiempo, pues pierde su poder de adquirir las cosas. Entonces, eso no es ajeno, digamos, al mundo empresarial, porque las empresas también están involucradas o están inmersas en ese mundo en el cual nosotros todos estamos. Entonces a ellas no es ajeno también que deban pensar en su futuro, en cómo organizar sus dineros, cómo organizar sus decisiones, pues para poder optimizar esos recursos financieros y saberlos utilizar adecuadamente para los diferentes planes que tengan pensados. Todo tipo de plan que uno tenga en mente y que esté representando en un bien físico o intangible, pero que tenga una repercusión en algo físico, pues estaremos de alguna manera mirándolo en términos de dinero. ¿Por qué en términos de dinero? Esto básicamente porque es el medio con el cual nosotros hacemos los intercambios, el trueque. Hoy en día no es como en la antigüedad donde si yo quería, por ejemplo, papas, pues yo no iba a intercambiar, digamos, el producto que yo ofrecía, que fuera sal, pues el intercambio por un bulto de papas por un bulto de sal, pues no es idóneo, no es igual, porque si la otra persona que me está ofreciendo las papas no tiene ningún interés en adquirir la sal, pues muy fácilmente me va a decir, no, qué pena, pero yo no deseo de usted ese producto, entonces busque a otro. Pero si nosotros necesitamos y requerimos ese producto como son las papas, pues muy posiblemente pues no vamos a poder satisfacer nuestro deseo. Entonces, por eso el dinero se convierte en ese elemento clave con el cual pues nosotros poder hacer los intercambios. Es el medio que facilita, pero hoy en día con el avance, digamos, de la tecnología, del conocimiento, pues el ser humano también ha evolucionado en su manera de pensar y de mirar
Y pues muchas personas no miran el dinero como un elemento de intercambio, sino más bien es como un elemento de cómo yo atesorarlo. Entonces, pues esos son diversos tipos de pensamientos que pueden llevarnos a una reflexión, por ejemplo, en nuestro foro número 1. Bien, entonces, ¿por qué es importante en las finanzas el tema del dinero? Pues básicamente porque estamos hablando del medio del intercambio de todas las transacciones comerciales. Si yo como una persona tengo una cierta cantidad de dinero, pero deseo adquirir diferentes tipos de productos o hacer diferentes tipos de inversiones, pues a mí me va a interesar qué es lo que está ocurriendo en mi línea de tiempo. Entonces, estas líneas de tiempo son un elemento o un diagrama clave al momento en que nosotros decidimos o queremos entender cómo se está administrando o se están moviendo nuestras finanzas. Siempre el número cero se va a identificar como el momento actual o el tiempo muerto, el tiempo presente es el momento cero. Y ese momento cero pues está precedido por el pasado, es decir, hay elementos que o situaciones que ya pasaron y por eso muchas veces ustedes en un diagrama, una línea de tiempo en finanzas puedan encontrarla de esta manera, que hacia cuando se revisan situaciones hacia atrás, la denominación es que el tiempo lo coloquemos con signo negativo porque es algo que ya transcurrió, que ya se consumió, que ya no lo tenemos y no nos podemos devolver o tocar allá. Pero sí podemos intervenir en lo que va a ocurrir hacia adelante. Entonces podemos jugar con los tiempos, un periodo adelante, 2 periodos adelante, 3 periodos adelante, 4 periodos adelante, 5 periodos adelante. Y eso es lo que llamamos como la periodicidad. El N. Hay que tener en cuenta que hacia el pasado nosotros tenemos certidumbre, ¿sí? Porque son situaciones que ya ocurrieron y ya sé qué fue lo que ocurrió. Pero cuando hablamos hacia futuro, nosotros nos enfrentamos a la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, pues van a ver ahí diferentes tipos de riesgos, porque la incertidumbre está ligada al riesgo. ¿Y el riesgo de qué? De esto. De que yo pueda o bien aumentarlo o bien me pueda ocurrir que disminuya. Todo eso va a ser dependiendo de las negociaciones, de los planes que yo ejecute y utilice pues ese recurso. Muchas veces cuando una persona es convencida para llevar a cabo un tipo de negocio, si le va muy bien pues va a obtener ganancias, pero si le va mal pues posiblemente va a perder ese dinero. Entonces dentro del mundo de las finanzas es importante mantener una salubridad. Y eso es hacia lo que el foco o finalidad en sí de las mismas finanzas, administrar muy bien este recurso con el ánimo de que a través del tiempo y en ese mundo de incertidumbre que es hablar hacia el futuro, pues el poder adquisitivo del dinero no se pierda, sino que por el contrario, o bien se mantenga igual o lo óptimo que es buscar que aumente. Entonces, para que aumente ese dinero, pues hay que hacer conversiones. Hay que hacer conversiones de cómo el dinero podría ser en este momento, un momento 4, un momento 5, un momento 3, con diferentes factores pues que nos permita llevarnos a disminuir o mitigar un poco esta incertidumbre y que se vuelva algo más cierto de lo que podría hacer. Entonces es allí donde radica la importancia de las finanzas, no solamente en el ámbito personal, por ejemplo, cuando nosotros, nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, sino también para las empresas, cuando deciden hacer planes de inversión. Entonces, cuando miramos ya en el lenguaje las matemáticas de las financieras, pues hay que entender que esa importancia está ligado a que nosotros estamos revisando unos flujos de dinero, que queremos mirar cómo se está moviendo ese elemento a través del tiempo o cómo se puede mover a través del tiempo. Esto para poder
generar, como les decía, mantener y superar ese mismo poder adquisitivo del dinero en los diferentes proyectos que yo emprenda. Entonces los flujos de dinero los podemos ver o entender como entradas o como salidas. Como una entrada lo podemos ver muy claramente como cuando nosotros recibimos el salario. Para nosotros eso es un ingreso. Entonces, cuando hablamos de entradas de efectivo es porque nos está ingresando a nuestra cuenta, a nuestro bolsillo, ese dinero. Y caso contrario es cuando hablamos de las salidas, porque entonces, por ejemplo, una salida del dinero es cuando hablamos de nuestros gastos o nuestros costos para el aspecto de una empresa, porque en ese caso el dinero está disminuyendo, está haciendo un flujo de salida. Entonces, en las matemáticas financieras, cuando utilizamos los diagramas, siempre utilizamos las líneas de tiempo. Entonces, como les decía, el cero denota el momento actual, la posición actual en la cual estoy o está la empresa o la persona, y las flechas hacia arriba representan ingresos o llegadas de dinero, ¿sí? Ingresos o llegadas de dinero, que en el momento actual, en el momento cero, ese dinero yo lo puedo llamar como el valor actual o el valor presente. Entonces ustedes cuando encuentran en la denominación o en las convenciones de la matemática financiera pueden encontrar un BA o un BP y eso hace referencia a un valor presente o un valor actual. En muchos libros se maneja con la letra P, en otros lo manejan con las letras BA o las otras con BP, pero siempre pues van a hacer referencia a lo mismo, al monto o al dinero que voy a tener en este preciso momento, en el momento presente, en el momento actual. Y pues que lo podemos ver, ese valor actual o ese valor presente, o bien como un flujo de entrada o bien como un flujo de salida, porque también ocurren pues flujos de salida en el momento actual. Esos flujos de salida en ese momento actual yo lo puedo denominar como un costo o también como un valor de inversión y pues también los denominan muchas veces como valor actual o valor presente. Siempre la denotación va a depender pues del contexto, en este caso de la situación o el caso que se esté aplicando. Por ejemplo, aquí en un ingreso es cuando yo estoy recibiendo un flujo de entrada y aquí la flecha hacia abajo en un caso de una salida. Por ejemplo, esto aplica mucho de un inversionista que en el momento actual ya decidió cómo distribuir ese dinero, cómo hacer que ese dinero hacia futuro pues genere una ganancia. Pero para jugar con ese tipo de ganancias pues hay que eliminar un poco esa incertidumbre. Los elementos que se manejan para manejar o mitigar esa incertidumbre los denominamos como factores de conversión, con la cual pues nos hace equilibrar o nos hace mantener el mismo valor de acá, de este valor futuro, sea igual a este valor presente. Entonces para eso es que se utilizan los factores de conversión, que puede ser lo que se denomina como tasa de descuento, lo que se llama el interés, tasa de interés, se llama muchas veces rentabilidad, inflación, etcétera, etcétera. Y pueden haber diferentes indicadores o factores de conversión pues para poder operar en el tiempo, en la periodicidad en donde está pues escrita la incertidumbre. Entonces aquí, pues cuando denotamos un valor futuro, pues estamos hablando desde un momento futuro, valga la redundancia. También en muchos libros, pues ese elemento lo denotan con la letra F. Entonces siempre pues vamos a estar pendientes o a estar atentos de lo que va a ocurrir hacia adelante. Entonces por eso es que nos interesa saber mucho cómo manejar o cómo administrar el dinero para que al futuro este valor de acá o este valor futuro sea, ese valor futuro sea mayor al valor presente o por lo menos que sea también igual. Entonces eso es lo que buscan los factores de conversión. Por un lado, mantener el poder adquisitivo del dinero y por el otro que se genere es una ganancia, porque si nosotros
en ese factor incluimos el factor de la rentabilidad o de la ganancia, pues estamos hablando de que ese valor futuro debe ser mayor al valor que actualmente pues yo poseo, pues con el ánimo de que cumplir la satisfacción de nuestras necesidades y poder generar nuestro ahorro o la inversión en otro tipo de proyecto. Entonces, dentro de estos elementos claves que cuando utilizamos los diagramas, pues hemos identificado por un lado el factor de conversión, las entradas y salidas, que en este caso estamos hablando es de dinero, que dentro de los mismos existe también estas barritas o estos que son como los plazos, los momentos de tiempo, que se pueden denominar como N o como T. Entonces es lo que denominamos la periodicidad. En sí es el tiempo, el factor del tiempo. Entonces por eso es que dices el valor del dinero en el tiempo. Valor, porque estoy involucrando unos valores de entrada y salida del dinero, porque ese es el flujo que se está moviendo en cada uno de estos circuitos o momentos de qué? Del tiempo, el valor del dinero en el tiempo. Entonces la idea es que ese valor actual o ese valor presente con ese valor futuro sean iguales para mantener el poder adquisitivo del mismo. O cuando se incluye el factor ya de la ganancia como el interés o la rentabilidad, pues que ese valor futuro que yo voy a recibir efectivamente va a ser muchísimo mayor que el valor presente. ¿Sí? Esa es la idea, porque la idea es que se genere una ganancia. Bien. Entonces podemos denotar una serie de ejemplos. Aquí solamente ustedes pueden mirar en la bibliografía recomendada muchos más o en otros libros de matemáticas financieras. Por ejemplo, el caso más común es el de un trabajador, una persona, un asalariado, quien recibe sus ingresos de su sueldo. Entonces, para él va a ser eso es un flujo de entrada de recursos en el momento, digamos, que hoy sea la quincena o que sea al final del mes y recibió su dinero. Entonces ahí esa persona va a tener un flujo de entrada de su dinero. Y a partir de él, pues esa persona debe presupuestar, debe pensar y mirar de cómo este dinero que recibe aquí lo va a distribuir para cada uno de sus diferentes gastos necesarios, prioritarios, urgentes, de previsión o improvistos o gastos inclusive innecesarios. Entonces debes saber cómo es que estos gastos se van a comportar hacia adelante. Eso por lo generalmente uno lo organiza en términos de días. Entonces esto es un elemento clave porque las matemáticas financieras también me van a permitir a mí llevarme elementos necesarios de cómo yo debo hacer presupuestos y por qué es importante considerar el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, si yo hacia futuro, yo quiero hacer una inversión y adquirir un auto, pues yo no solamente debo considerar el valor que me vaya a costar ese carro hacia adelante, sino considerar también pues la inflación y elementos del entorno. Por ejemplo, impuestos, restricciones, el valor de la gasolina y además pues muchas veces en el mundo de las finanzas las decisiones están muy influenciadas por la parte emocional, que a la final muchas de las personas comunes y corrientes le dan más importancia a este aspecto que al aspecto, digamos, racional. Y no considera, por ejemplo, este tipo de diagramas donde se le está mostrando, oiga, pero es que si usted quiere ese carro para darse esa comodidad o ese lujo o esa facilidad de transporte, usted debe considerar que va a pagar por gasolina, que va a pagar por impuestos, que va a pagar peajes, que los días en que usted no saque su carro, pues se va a estar estacionado, etcétera, etcétera. ¿Sí? El mantenimiento del auto, eso mismo también pues va a influir en sus decisiones. Entonces de ahí también es importante que el estudio en las finanzas de cómo actúa el ser humano frente a ese tipo de situaciones y está involucrado el factor del dinero. Y otro caso, pues que podemos revisar el caso de un inversionista. Este es, digamos, el caso que por lo general ocurre en las empresas cuando tienen planes de invertir y esa inversión
lo llamamos capital, o ese capital que nosotros invertimos, pues va a ser para el caso del inversionista en el momento cero, en su momento actual, pues un valor de salida. ¿Por qué? Porque ese dinero pues va a buscar es una oportunidad de ganancia, y eso está ligado a lo que se denomina en economía como el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad tiene que ver en que si yo escojo llevar a cabo o tomo la decisión de hacer un proyecto y no otro, entonces es el costo relacionado con el, con la, con la, con el no realizar la otra actividad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo hacia futuro, o digamos más bien una empresa hacia futuro, dice no, hacia el tercer año o de persona, el tercer mes, pues la empresa quiere invertir en una maquinaria, porque esa maquinaria en el tiempo futuro pues le va a generar unas ganancias, por ejemplo, que repercuta en el mejoramiento de un producto, en la rapidez de procesar un bien. Entonces eso le va a implicar que la empresa pues va a generar ganancias, y que hacia el tercer periodo de tiempo pues le va a generar pues también ese tipo de ganancias. Entonces ese costo de oportunidad es que la empresa tiene dos opciones para escoger: o bien hacerlo en esa maquinaria que le va a repercutir hacia futuro, o por ejemplo ese dinero invertirlo, digamos, en una cuenta de ahorros o en un CDT. Entonces también pues posiblemente ese CDT le va a generar unas ganancias ciertas, porque el banco le va a dar una tasa fija durante este tiempo. Pero entonces el inversionista debe comparar esas dos opciones, la opción uno y la opción 2, y mirar en cuál de las dos pues le va a generar mejor ganancia. Entonces, cuando hace esa comparación y al decidir de no, es que en este proyecto me genera más ganancia y yo me voy por este proyecto, entonces ese costo de oportunidad viene a ser el costo de no haber realizado la primera actividad, de no haber invertido, por ejemplo, en el CDT. Sí, es lo que se pierde por realizar otro tipo de actividad. Entonces, eso es lo que se refiere, digamos, el costo de oportunidad, que también ustedes en textos de finanzas pues lo van a encontrar muy frecuentemente. Nosotros siempre nos enfrentamos a costos de oportunidad. Por ejemplo, cuando alguien va, digamos, a que viva aquí cerca a Bogotá o en Bogotá, y tiene dos opciones de transporte: por un lado el montarse en el Transmilenio, o por el otro el tomar un taxi. Entonces, si la persona decide tomar el taxi, el costo de oportunidad ahí es el valor que hubiera pagado en el Transmilenio. O por el contrario, si la persona decide irse en Transmilenio, pues el costo de oportunidad es el valor que hubiera pagado o que hubiera pagado en ese caso por haber tomado el taxi. ¿Sí? Entonces va a ser el valor contrario. Digamos, en ese caso, digamos, en un inversionista, pues va a ser el valor que no va a ganar en el otro proyecto que también hubiera contemplado. Sí, digamos que eso es en términos generales en ese aspecto, y por qué la importancia de las finanzas, o por qué la importancia sí de las finanzas y entender el valor del dinero del tiempo, porque nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, ¿sí? Diferentes tipos de incertidumbre. Por ejemplo, el caso más sencillo, lo que les está diciendo, la persona decide entre una, dos, tres, cuatro, n opciones. Tiene diferentes opciones o tipos de decisión que tomar. Si en esas diferentes tipos de decisiones decide tomar la opción 3, entonces su costo oportunidad pues va a ser lo que no se ganó acá, lo que no se ganó acá, lo que no se ganó acá, o lo que no invirtió acá, lo que no invirtió acá, o lo que no invirtió acá, por decidirse hacer esta opción. ¿Por qué decide hacer esta opción? Porque le va a generar más ganancia. Entonces, pues eso está muy ligado a lo que nosotros hacemos en las matemáticas financieras: establecer líneas de tiempo, digamos, de una manera gráfica, para entender qué es lo que está ocurriendo con el dinero, si está ingresando o si está saliendo, y mirar en qué momento del tiempo, en ese mundo de incertidumbre, porque estamos hablando del futuro, pues se va a generar también
Uno nunca sabe si adelante una ganancia aquí en este momento 4 o en el momento 5 otro flujo de entrada. Entonces, eso también son situaciones imprevisibles que también se deben tener en cuenta. Y por eso es que las tasas de interés recogen ese tipo de incertidumbre porque buscan mitigarlo. Las tasas de interés es la oportunidad con la cual pues yo voy a ganar al decidir por una opción. Al inclinarme por una opción, pues el interés es lo que esa rentabilidad, ganancia, rédito, pues que espero obtener por haberme inclinado por esa opción o por esa decisión. Bien, entonces eso pues fue correspondiente a nuestro tema del valor del dinero en el tiempo, una videoclase algo sencilla, corta, pues que les pueda brindar ese contexto y entender cómo se ven los ejercicios de la equivalencia de tasas de interés y por qué la importancia de manejar las tasas de interés en este mundo de incertidumbre relacionado con los factores que se mueven en nuestra economía. Bien, para finalizar, pues vamos a dar nuestras conclusiones. Podemos concluir que el valor del dinero es un elemento importante en las finanzas, porque es que su comprensión nos permite entender la dinámica de los negocios. En este caso, a mirar los recursos financieros, de cómo se mueve. Si va a haber flujos de entrada o si por el contrario va a haber flujos de salida. Además de todo esto que hemos visto hasta el momento, pues podemos mirar que no es solo mantener un mismo nivel adquisitivo del dinero, sino también pues aumentarlo, es decir, generar un interés o la ganancia, ¿sí? Es decir, que yo no compre pan para vender pan y no quedarme con nada, sino que yo busco aumentar por ejemplo, mi riqueza. Y pues el aumento de esa riqueza pues debe estar también limitada o debe tener unos alcances, ¿no? Hay que analizar el aspecto ético, que entonces es allí donde yo a veces pregunto, digo, ¿realmente los fines justifican los medios? Entonces esto está muy ligado, digamos, a lo que ocurre actualmente en situaciones de fraude, de robos, de desfalcos en las organizaciones y esto más que todo uno lo observa los límites que se rompen de la moral en los mercados financieros. Por ejemplo, las crisis del 2008, si ustedes se documentan y buscan sobre el aspecto del origen de la crisis financiera del 2008, que se generó por la burbuja inmobiliaria, ustedes pueden entender a lo que me hago referencia cuando se rompen esos límites de la moral, donde estoy buscando mi propio interés personal a costa del sacrificio de otras personas. Entonces, pues digamos que esta es la forma en que pues, podemos concluir esta videoclase relacionada con el valor del dinero en el tiempo. Finalmente, pues aquí tenemos nuestra bibliografía recomendada del aula. Son libros recientes que ustedes pueden revisar y mirar, que se encuentran disponibles. Estos se encuentran en las bases de datos de acá de la universidad. Este aparece en el de McGraw-Hill y este en la base de datos de El Libro. También recuerden que en el material de consulta del módulo, pues, o de la temática, sí también encuentran estos libros. Y este libro aplicado para el caso colombiano de matemáticas financieras aplicadas. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco su atención.